¿Está pagando su casa o apartamento? ¿Sabía que puede pagar su casa hasta 10 años antes gracias a la Ley de Vivienda 546 de 1999? Y así ahorrarse tiempo e intereses, sin cambiar de banco, sin hacer un nuevo crédito, sin vender carteras, sin perder beneficios del gobierno. Asesoramos y gestionamos la reducción de créditos hipotecarios y leasing habitacional. Somos sus fianzas. Existimos para ayudar. Hola, qué alegría saludarlos. Nos encontramos en el programa Ley de Vivienda y sus beneficios del canal 8 de Chía. Un espacio gestionado con nuestro gran amigo y poderoso residente en Chía, Gustavo Reyes. Mi nombre es Carlos Ernesto Puyo, presidente y socio fundador de la compañía Sus Finanzas, una compañía en donde nos dedicamos a ayudarle a las personas que tienen créditos de vivienda a mejorar las condiciones de sus créditos. Vamos a hablar de un tema altamente importante en la economía mundial y por consiguiente en la economía familiar, y es la inflación y cómo nos afecta. Ustedes dirán, pero bueno, yo soy un ciudadano a pie, ¿en qué me afecta? En muchas cosas. Pero antes de empezar a hablar de cómo nos afecta, vamos a hablar de qué es la inflación. La inflación es el alza sostenida de los precios. Pero ¿cómo se origina? Hay muchas situaciones. La primera, por el costo de los productos. ¿Qué nos cuesta producir algo? Entonces, una compañía tiene costos altos. Si los costos son altos para producir, digamos, insumos, para producir azulejos, para producir pisos, para producir partes de carros, para producir los mismos carros, si los costos son altos, por consiguiente el producto va a ser alto, el costo de venta del producto va a ser alto. Si un agricultor tiene insumos costosos, tiene insumos altos, pues el producto final, o sea, su verdura, su fruta, lo que produce, o el mismo ganado, digamos en este caso, que es el sector primario, pues va a ser costoso. Entonces, si los costos son altos, el precio de venta va a ser alto. Si el precio de venta es alto, las personas van a restringirse en comprar porque están siendo costosas las cosas. Si es costoso, las personas no van a poder comprar y por consiguiente no va a haber movimiento o no va a haber dinámica de la economía. Es la primera situación que genera que la inflación sea alta. Segundo, las tasas de interés. Cuando las tasas de interés son bajas, hace que las personas se endeuden. Si las tasas de interés son bajas, las personas se endeudan, va a hacer que haya circulante, o sea que hay dinero que se está moviendo por la economía. Cuando hay circulante quiere decir que hay poder adquisitivo y por consiguiente con poder adquisitivo se puede comprar más. Al tener poder adquisitivo, al tener dinero para comprar, eso va a hacer que se eleve la demanda. Al hacer que se eleve la demanda, los precios van a subir y al elevarse los precios, hay inflación. Son de las actuaciones que hace que la inflación aumente. Otro motivo por el cual la inflación se dispara o la inflación crece es porque los márgenes de reserva de los bancos son bajos. A veces los gobiernos le dicen a los bancos comerciales, mire, pueden poner una reserva menor. Al tener menor reserva, pues los bancos van a tener más dinero para prestar. Al tener más dinero para prestar, lo acabamos de ver, va a haber más dinero para endeudarse, más dinero para comprar, va a haber mayor demanda y por consiguiente van a aumentarse los precios. Se vuelve un círculo vicioso. Cuando la inflación está disparada, ¿qué hace? Encarecimiento de los precios de una manera sostenida, ya lo vimos. Entonces, como ya hemos visto, los costos de la materia prima costosos hacen que los precios se eleven. Segundo, que las tasas de interés estén bajas hacen que la inflación se eleve. Tercero, que haya circulante de mucho dinero, o sea, por tasas de interés económicas, más dinero, hay por consiguiente mayor demanda. Todo eso hace que la inflación suba. Otro tema es los salarios. Aunque los salarios no están directamente proporcional, pero sí tiene que ver, ¿correcto? Entonces, son las 4 situaciones que hace que la inflación suba. ¿Qué hacemos con una inflación alta? Pues vamos a restringirnos. Pero vamos a hablar de un poquito de estadísticas. Como lo podemos ver acá, estadísticas
En Colombia, en 1970, la inflación estaba alrededor del, un poquito más allá del 6, casi el 7, en ese momento, en 1970. Pero en 1971, la inflación superó el 13%. Lo podemos apreciar en estas estadísticas, como podemos ver en esta diapositiva. La inflación empezó a subirse casi el 14% a partir del año 1971. En 1972, el gobierno implementó la UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Esta fue creada especialmente para que las personas pudieran adquirir viviendas a un nivel controlado del dinero. Pero realmente no fue lo mejor para el país. Tuvimos casi 3 décadas de una inflación desbordada de 2 cifras. El 14, el 18, el 22, el 28. Tanto así que en 1990 la inflación superó el 32%. En 1990. Es la más alta que hemos tenido en los últimos 50 años. Cuando estaba la OPAC, que obviamente era directamente para los créditos de vivienda, las tasas eran brutalmente costosas. Aproximadamente, de acuerdo a estadísticas, aproximadamente unas 300.000 personas perdieron sus viviendas debido a la OPAC, porque la deuda, ni siquiera entregando la propiedad en dación de pago, pagaban la deuda, ni siquiera así. Y hubo aproximadamente 3.000 personas que se suicidaron por el dolor de haber perdido sus viviendas. Imagínense, a ese extremo llegamos. En ese momento, en esa época, finalizando la época de los 90, los CDTs estaban amarrados a la inflación. Entonces se pagaban tasas del 28, del 30, del 24. Tener un CDT en esa época era muy bueno, muy bueno. Ok. En 1999 finalmente la inflación se pudo controlar llegando al 9.13 aproximadamente y empezó a controlarse y empezó a bajar estando en un solo dígito, el 9, el 8, y tanto así que en el 2021 cerramos en el 5.62%. La inflación ya se tiene controlada. La inflación no es buena ni es mala, pero una inflación debe ser controlada. Si la inflación es exageradamente alta, es mala, es nociva, ahí sí es peligrosa. Una inflación pequeña y controlada es conveniente para un país. Nosotros tuvimos en el 2013 el 1.93, 94, ahorita no lo recuerdo exactamente, y ha sido la más baja en los últimos 50 años. Pero este año empezó otra vez la inflación a subir. Hoy estamos en octubre del 2022 y tenemos una inflación del 11.44. Esta semana hablaba con uno de los ingenieros de la compañía y él me decía que fue a comprar papa y plátano y con 20.000 pesos apenas compró 2 yucas y 2 plátanos, cuando con 20.000 pesos compraba muchas cosas. Eso empieza a hacer que haya escasez de los productos. Así nos afecta la inflación. La materia prima se vuelve costosa. Y vamos a hablar del petróleo. ¿Cómo nos afecta el petróleo? Si el petróleo, que es costoso, afecta directamente toda la cadena productiva a nivel mundial. Recordemos que el petróleo es uno de los productos que saca mayores derivados. Y no vamos a hablar de todo lo que se puede hacer con el petróleo, pero vamos a hablar de la gasolina. Y recordemos que también tenemos ahí el diésel. Y es lo que se utiliza para transportar el ganado, los productos agrícolas, las materias primas, etc. Es el transporte. Entonces por eso nos afecta tanto. La gasolina es directamente proporcional a la economía que vive un país y por eso se afecta. Estamos teniendo un incremento en la gasolina y lo estamos sintiendo ya en el país. Estamos a puertas de terminar el año, se habla de el nuevo valor que se va a recibir al salario mínimo. Son muchas circunstancias que estamos viviendo. Hace 2 años tuvimos la pandemia y todavía estamos viviendo los coletazos de esa época. La crisis de los contenedores, recordemos que muchas empresas cerraron, muchas empresas dejaron de producir, muchas empresas restringieron sus producciones, muchas empresas despidieron personal, muchas empresas se contrajeron. Todo eso nos ha afectado y eso lo estamos viviendo hoy todavía. Y no podemos dejar de hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, nos está afectando.
Rusia es uno de los mayores productores de gas y energía en el mundo, especialmente como proveedor para Europa, y está afectando gravemente. Eso nos afecta a todos. Ah, pero es que Rusia está allá al otro lado del mundo. Aquí ya en Colombia, ¿qué nos afecta? Nos afecta, nos afecta. Y lo vimos en la pandemia. Un país tosía y aquí nos afectó. Así de sencillo. Y lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿qué hace el gobierno para controlar? Vamos a ver con todas estas situaciones. Podemos ver en estas láminas lo primero que hace el gobierno para controlar la inflación, lo estamos viendo aquí, es aumentar las tasas de interés. Es lo primero que hace. Al aumentar las tasas de interés, el Banco de la República en este caso, los bancos comerciales van a aumentar las tasas para los nuevos créditos. Sus finanzas, la empresa de la cual yo soy presidente y que estamos con todo un equipo trabajando fuertemente, más de 1000 asesores en Colombia para ayudar a las familias colombianas a que sean realmente propietarios de sus viviendas. Estamos en ese proceso de ayudarles, porque con tasas de interés tan altas hay que controlar los créditos y hay que controlar el gasto familiar, que ya vamos a llegar allá. El Banco de la República aumenta las tasas de interés, por consiguiente el dinero que le coloca o que le presta a los bancos comerciales es más costoso. Esos dineros que llegan a los bancos comerciales más costosos, pues van a llegar más costosos ¿a quién? Pues a las familias y a las empresas. A ellos va a llegar más costoso, o sea, a todos nos llega el dinero más costoso. Con ese dinero más costoso, ¿qué pasa? Las personas, las familias, nos restringimos de endeudarnos. En nuestra empresa íbamos a tomar un crédito de vivienda realmente, pero ahorita con tasas del 21%. Es absurdo. Es absurdo, son tasas prácticamente iguales a las tasas de consumo. Y obviamente el gobierno con su política cumple su cometido. Restrínjase en endeudarse, restrínjase en el gasto. Eso es lo que hay que hacer. Primera medida, aumenta tasas de interés. Estamos viendo tasas de interés en créditos de vivienda del 18 y del 21%, costosísimos, costosísimos. Las tarjetas de crédito ni hablar, 36, 38%, el crédito de consumo al 28, al 26%, carísimo, carísimo. Sin embargo, como las personas, las familias, las empresas se están cohibiendo de endeudarse, hoy en día los bancos están prestándole a personas que están reportadas, algo que no veíamos en muchos años, que yo me acuerde, todas las personas, desde que están las centrales de riesgo, no le prestan a reportados, pero los bancos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan colocar sus recursos finalmente, sea como sea su negocio. Hay que tener en cuenta que los bancos son una herramienta y son necesarios para que la economía de un país fluya. Es muy importante. Mucha gente sataniza los bancos y no. El banco es una herramienta. Tú necesitas un martillo para clavar, pero no lo vas a usar para cortar una tabla. Para eso tienes un serrucho. Es importante saber utilizar el banco en tu beneficio y saber en qué momento endeudarte. Este no es momento para tomar esas deudas. Si tú quieres tomar el endeudamiento costoso y es para capital de trabajo y tú sabes que con tu trabajo lo puedes producir, está bien. Con mucho cuidado, con mucha cautela. Primera medida, subir las tasas de interés. Segunda medida que toma el gobierno o los gobiernos en general es reducir el exceso de la demanda. Al no haber tanta demanda, pues los precios necesariamente tienen que bajar. De eso se trata. Cuando hay mucha demanda, los precios suben. Entonces, al no haber circulante, al no haber dinero, la demanda va a bajar. Tercero, disminuir el dinero en circulación. ¿Cómo se hace? Restringiendo el dinero que sale. Mira que estamos afectados también por el dólar. Estamos por primera vez en la historia del país llegando a un dólar a los 5.000 pesos. Un dólar muy costoso, bastante costoso. Si tú puedes invertir en dólares y guardar dólares, es el momento. Muchos dirán, pero es que el dólar está costoso, ¿cómo voy a comprar un dólar costoso? El dólar, mis apreciados amigos, va a seguir subiendo, quiera o no quiera. Así como mañana sale el sol y esta noche llega la luna, así va a pasar con el dólar, seguirá subiendo. Así de sencillo. Si tú hubieras guardado dólares en los últimos 10 años, tú dirías, pero hace 10 años el dólar estaba a 2.000 pesos. Así de sencillo, 12 años exactamente. Y mira, hoy lo tenemos casi a 5.000. Son muchas circunstancias lo que está pasando. Cuarto,
el aumento de la producción. Tenemos que generar más producción. Tú dirás, pero ven, si las cosas están costosas, ¿cómo hacemos? Sí, hay que aumentar la producción porque necesitamos que haya dinero para poder suplir las necesidades. De eso se trata. Son las medidas que está tomando el gobierno. Vamos a ver en la siguiente lámina también que hay que generar un ambiente de estabilidad política. Es muy importante, el gobierno tiene que calmar las aguas y eso no solamente en Colombia, es en todo el mundo. Es una política de gobierno y se vuelve una política de Estado. Y así funciona en todo el mundo, todos los países del mundo lo hacen. De hecho, la inflación es uno de los principales índices que los gobiernos controlan para poder mantener una política económica estable en su país. Generar confianza en la población, fundamental. Nosotros estamos apenas empezando con un nuevo gobierno y es un reto que tiene este gobierno actual de manejar la inflación. Le tocó en suerte a él y ahí hay que manejarlo. Entonces, y eso depende también de todos los ciudadanos, poderles ayudar al gobierno restringiendo el gasto. Crear expectativas favorables. ¿Cómo? Sencillo, hay que generar un buen ambiente, la seguridad, la política de seguridad ciudadana que lo manejan, las políticas de tranquilidad, las políticas de expansión, las políticas para mejorar las vías. Son muchas cosas que están afectando, pero todas, ¿cómo va a mejorar las vías si vamos a restringir el gasto? El gasto hay que restringirlo y hay que hacerlo de una manera mesurada y de una manera tranquila para que el país esté de una manera acorde y podamos salir bien de este manejo de una inflación alta. Y finalmente, la reducción de los niveles de gasto del gobierno. El gobierno tiene que apretarse el cinturón, el gobierno tiene que restringir su gasto, el gobierno tiene que mejorar la forma en que maneja su presupuesto. Estamos a las puertas del 2023, estamos a puertas de una reforma tributaria que está generando polémica. El gobierno busca hacer lo mejor para todos. Para unos será bueno, para otros no tanto. Siempre habrán personas conformes y siempre habrán personas inconformes. Aquí y en cualquier país del mundo. El punto es que tenemos que ayudarnos nosotros. Ahora, eso es lo que hace el gobierno, ¿correcto? Y ustedes pueden decir, pero bueno, ¿y a mí qué me importa todo eso? Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi empresa, mi negocio, así yo venda chicharrón en la calle, así venda sándwich, o tengo una empresa donde fabrico textiles, lo que sea. Bueno, ahora en mi familia, en mi círculo personal, en mi primer círculo, ¿yo cómo hago para controlar eso? Es muy importante. Listo, y lo vamos a ver acá en estas láminas. Es muy importante. Lo primero, así como el gobierno restringe el gasto, aquí podemos apreciar en mi familia, yo también tengo que reducir el gasto. Es así. Yo soy el gobierno de mi familia. Bueno, yo tengo una ministra de gobierno que es mi esposa, ¿no? Eso es otro paseo. Entonces, hay que reducir el gasto. Así de sencillo. Entonces, hay que comprar solo lo necesario. No es el momento de desaforarnos y comprar cosas que no necesitamos. Lo necesario, así de sencillo. Segundo, busque sustitutos más económicos. Si está muy cara la leche, tal vez podamos manejar agua de panela. ¿Es posible? Es así. Busquemos sustitutos más económicos. Si acostumbramos a comer fresa y está muy costosa, pues tal vez el banano sea un buen reemplazo. Hay que buscar sustitutos. Hay que buscarlos y hay que cambiar. ¿Correcto? Es importante. Cocine en casa y evite comer fuera. Llegó, hay que meternos en el cartel de la coca. Llevemos el almuerzo al trabajo en la coquita. Así de sencillo. Restringamos el gasto. Cocinemos en casa, llevemos el almuerzo a la oficina. Comemos más saludable, sabemos que el aceite lo hemos usado apenas 2 o 3 veces, no sabemos en los restaurantes no sabemos cuántas veces han usado ese aceite para los fritos, etc. Cuarto, ahorre lo que más pueda. Hay personas que pues le encanta salir cada 8 días y si pueden el viernes y el sábado y si es puente, etc. Hay que restringir. Entonces, las salidas son importantes, sí, porque nos vamos a volver locos. En la pandemia estuvimos 3 o 4 meses encerrados, ya estamos enloqueciéndonos. Afortunadamente yo tengo una perrita chiquita y con ella yo salía todos los días a pasearla, entonces era el pretexto para salir con el perrito. Pero es el momento de ahorrar. Ahorrar, tengamos cuidado. Eso es lo que llamamos el ayuno financiero.
Ustedes pueden entrar al canal de Sus Finanzas, www.susfinanzas.com.co o en YouTube Sus Finanzas y pueden ver nuestros videos educativos sobre muchos temas financieros e incluso lo estamos pasando también aquí en el canal 8 en Chía. El canal 8 en Chía, recordemos que es un canal que está siempre cerca de ti y ayudándote y dando la información necesaria de toda la comunidad y la región. Quinto, reduzca el consumo de energía. Desconecta los aparatos que no estás usando, desconéctalos. El televisor por la noche no es necesario dejarlo conectado. El cargador, muchas personas dejan toda la noche cargando el celular, no es necesario. Desconéctalo, estás pendiente, ponlo a cargar pronto y lo desconectas. O si cargó al 70, déjalo al 70 y al otro día mientras te estás organizando, en ese momento lo pones a cargar. Pero hay personas que dejan toda la noche el cargador puesto al celular y cuando llega al 100% pues él sigue recibiendo energía pero sigue consumiéndola. Hay que restringir la energía que gastamos, los bombillos. Muchas personas acostumbramos tener toda la noche prendidos los bombillos hasta cuando nos vamos a dormir y no es necesario en todas las habitaciones. Restringir la energía. Sexto, no se endeude. Por algo el Banco de la República, el gobierno sube las tasas para mermar el gasto, ya lo hablamos. Entonces no se endeude, restrínjase, no se endeude. Tasas de interés hoy son supremamente costosas, entonces no se endeude. Séptimo, genere otra fuente de ingresos, súper importante. Busquemos otra fuente de ingresos. No sé lo que tú haces, si tú eres un diseñador, si eres editor, si eres actor, si eres un comerciante, lo que tú hagas, busca otros canales de ingresos, busca otras fuentes, busca otros sitios, busca otras regiones, pero hay que generar otro ingreso. Incluso dentro de tu mismo negocio puedes generarlo, no sé cómo, tal vez vendiendo, tienes un negocio de empaque y sacan residuos, esos residuos se puede vender, no sé, hay muchas cosas para hacerlo, es importante, el plástico, venderlo, otras cosas, o vende tus servicios, tus conocimientos, otra fuente de ingresos, súper recontra importante. Y finalmente, octavo, salga de las deudas de tasa variable. En los créditos de vivienda tenemos la VR, la unidad de valor real, que fue la que reemplazó el UPAC. Recordemos, lo hablamos hace un momentico, casi 3 décadas y eso fue una hecatombe. Hoy tenemos la unidad de valor real y ella está amarrada a la inflación. Ayer miraba unas tasas de interés, unos créditos en VR, tasas del 8%, más una inflación del 11,44, dejémoslo en el 11 para hablarlo más fácil, redondear las cifras, 11 más 8, 19, o sea que esa persona está pagando por una tasa del 19%, muy costoso, muy costoso. Los créditos de vivienda que se encuentran en el sistema de amortización VR, cada mes, como la inflación sube, la cuota sube. Y por consiguiente sube el saldo de la deuda también. Son dos cosas que se incrementan, el valor de la cuota y el valor de la deuda. Y mira algo muy importante, una vez que ha subido esa cuota, la cuota no vuelve a bajar. Los proyectos para el año entrante 2023, más bien los pronósticos para el año entrante, es que la inflación va a seguir creciendo. Toda esta situación a nivel mundial nos está afectando y no hay un panorama muy alentador para el año entrante. Y no quiero ser el ave malagüero, pero el 2023 va a ser un año interesantemente complejo, realmente. Entonces hay que prepararnos y es momento de tener ahorros. Es importante tener liquidez, tener dinero en efectivo, es muy importante. Ahora, usted va a decir, pero ¿para qué va a tener dinero en efectivo si el dinero en efectivo se va a devaluar? Sí, hay una moneda también que se llama dólar. Compra dólares. ¿Es importante dejar algo en pesos? Sí, pero también compra dólares. ¿Tienes 200,000 pesos extra? Compra dólares. ¿Tienes 500,000 pesos extra? Compra dólares. Así de sencillo. El dólar va a seguir subiendo. Yo compré unos dólares finalizando el año pasado a 3,960. Hoy ya están llegando a 5,000. Mira lo que me he ganado ahí en estos 10 meses apenas. Muy interesante. Entonces es importante, guarda. Recuerda lo que hace la hormiga, que en el verano trabaja y guarda para el invierno. No como la cigarra, que todo el tiempo se la pasa cantando y cantando y llega el invierno y no tiene provisiones. Entonces debemos ser precavidos.
En los créditos de consumo de libre destino también hay una tasa que algunos bancos manejan, que es la IBR, el índice del Banco de la República. Y es una tasa que está llegando más o menos al 7%. Entonces algunos bancos te prestan al 13% más la IBR, entonces te están prestando al 20, el 21%. Ten cuidado con esos créditos, porque como es una tasa variable, va a crecer. Si tienes la oportunidad, tienes un crédito en VR o un crédito de libre consumo al IBR, es momento de venderlos, importantísimo, y pasarlos a tasa fija. Ahora, vamos a hablar de lo que te ayudamos en sus finanzas. En sus finanzas tenemos dos productos. Una que es la reducción del plazo. Te ayudamos a bajar el plazo en tu deuda. Si lo tienes a 15, 20 o 30 años, de acuerdo a la ley de vivienda, te podemos bajar 4, 8, 15, 20 años en el crédito. Y por consiguiente te vas a ahorrar los intereses de todos esos años. El crédito sigue en el mismo banco, no es una venta de cartera porque el crédito se queda ahí, ¿correcto? Solamente bajamos el plazo. La cuota se va a incrementar, eso se llama un abono inteligente. ¿Por qué? Porque es un abono inteligente. Porque en la participación de la cuota, que está compuesta por interés, por capital y por seguros, si antes tenías en una cuota de 1 millón de pesos, ejemplo, donde al principio pagas solamente un poquito de capital y el resto son intereses, al reducir el plazo, la participación de la cuota en capital va a aumentar. Entonces la cuota aumenta, sí, la cuota aumenta. Y ese incremento en la cuota va a ir a capital. Y te vas a ahorrar los intereses de todos esos años. Un crédito de 15 años lo puedes pagar en 5, en 6 años. Te quitas de encima 8, 9 años. Te ahorras los intereses de todos esos años. Lo máximo que hemos bajado un crédito de 30 años, le hemos bajado 22 años. Imagínate, quitarte 22 años de encima. Eso es una bendición, es una belleza realmente. Y es ahorrarte los intereses, ahorrarte 40, 80, 500, 3.000 millones de pesos dependiendo del monto. Pero no hablemos tan grande. Normalmente un crédito de 100 millones de pesos a 15 años, tú terminas pagando 250 millones de pesos en una tasa del 12%. Pero hoy, con tasas al 18%, estás pagando 4, 5, 6 veces tu crédito en pesos. Y los de VR lo estás pagando hasta 10 veces, con una tasa al 11.44. Cuidado, ojo, revisa tu extracto, revisa. Los extractos son para revisarlos. Así como también pasamos el crédito, reducimos el plazo del crédito, lo pasamos a pesos. Entonces cambiamos el sistema de amortización de VR, lo pasamos a pesos y hacemos que la cuota sea fija y que el valor de la deuda se congele en el tiempo. Aquí en Chía tenemos uno de nuestros representantes y es Gustavo Reyes, pueden comunicarse con él, con Gustavo Reyes. Aquí dejamos el número del celular de contacto de Gustavo. Eso es lo que hacemos. Entonces, en sus finanzas le ayudamos a que mejore las condiciones del crédito de vivienda y aquí en Chía estamos con Gustavo Reyes, es una de las personas de todo el equipo que tenemos en Chía como lo tenemos a nivel nacional. Nuestro proceso es gratis el estudio y cobramos unos honorarios solo a resultado, no cobramos absolutamente ni un peso anticipado. Ustedes dirán, ¿pero por qué cobramos? Sencillo, este es un proceso que los bancos hacen, sí, los bancos lo pueden hacer, pero lamentablemente los bancos no se lo ofrecen. Como les decía, el banco es una herramienta, nosotros estamos aquí para ayudarles, no estamos para competir con el banco, sino que estamos para ayudarles a mejorar las condiciones de su crédito de vivienda y estamos buscando hacer un país de propietarios, porque somos una solución al desempleo. Además, pueden trabajar con nosotros, tenemos más de 1000 asesores freelance a nivel nacional y pueden trabajar con nosotros. Para terminar, quiero regalarles esta cita de la Biblia que me encanta. Aquí el tema no es volvernos religiosos, pero quiero compartirlo. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Lo encuentras en Mateo 7, 24. Mi nombre es Carlos Ernesto Puyo, presidente y socio fundador de la compañía Sus Finanzas, donde existimos para ayudar. Los esperamos nuevamente aquí en el canal 8 de Chía. ¿Está pagando su casa o apartamento? ¿Sabía que puede pagar su casa hasta 10 años antes gracias a la Ley de Vivienda 546 de 1999? Y así ahorrarse tiempo e intereses, sin cambiar de banco, sin hacer un nuevo crédito, sin vender carteras, sin perder beneficios del gobierno. Asesoramos y gestionamos la reducción de créditos hipotecarios y leasing habitacional. Somos sus fianzas. Existimos para ayudar.